Existen muchos signos de los tiempos. ¿Y cómo evangelizamos? Por eso te invitamos al curso Construyendo un laboratorio de diálogo, evangelización, catequesis a las culturas originarias urbanas y de encuentro. Comenzaremos la reflexión preguntándonos, ¿es necesaria una teología dogmática hoy? Con la doctora Erika Aldunante. Luego pasamos a hacer pastoral en clave sinodal, aportes del enfoque investigación-acción participativa al método ver, juzgar y actuar, con la doctora Carolina Baker Martínez. Reflexionamos desde las culturas originarias indígenas, con una exploración de experiencias culturales y religiosas en los Andes, con el doctor Nicanor Sarmiento, y hacia una imagen de Dios en los pueblos amazónicos, con el doctor Roberto Tomicha. Sobre las culturas urbanas modernas se presentará Hacia una pastoral urbana con el licenciado Marcial Riveros y la educación religiosa, afrontar la ideología y los nuevos aportes en la pastoral educativa con el licenciado Jorge Fernández. Desembocando en una cultura del encuentro, exponiendo Hacia una cultura del encuentro y pistas para iniciar una pastoral del encuentro con el doctor Genaro Mercado. La inteligencia artificial para la evangelización con el máster Edwin Salcedo. Finalmente, Hacia una ecología integral, programa de formación de animadores Laudato Si, a cargo del equipo de lengua española Movimiento Laudato Si. El valor curricular será de 50 horas académicas, extendido por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, carrera de Ciencias Religiosas, Conferencia Episcopal Boliviana, sección de Catequesis Culturas. El aporte es de 100 bolivianos profesionales y 70 público en general. Las inscripciones ya están abiertas. Te esperamos. Iniciamos este próximo lunes 19 de junio de 2023. Bien, tengan todos bienvenidos a estas jornadas de formación permanente que lo hemos denominado Construyendo un laboratorio de diálogo, evangelización, catequesis a las culturas originarias, urbanas, modernas y de encuentro. Lo que se pretende en este curso es reflexionar sobre el quehacer catequético en estas instancias. Mucho estamos escuchando de la cultura de cristal, generación de cristal, progris, tribus urbanas, son ámbitos que se están dando por la modernidad, sin desligar que tenemos también una cultura originaria, ¿no? Pero y aún más todavía, ¿no? Con tanta conmoción frente a conflictos, necesitamos una cultura de encuentro, ¿no? Y son necesidades que la evangelización está avanzando lentamente, ¿no? La pregunta inicial siempre era, y con esas tribus urbanas, con esas influencias de K-Popper para adolescentes, ¿quién les entiende? Y en la catequesis se presentan, ¿no? Y más todavía, ¿no? La pregunta ahí, ¿será necesaria una teología dogmática, ¿no? ¿Será necesario repensar la fe? Y son temas que vamos a ir desarrollando en estas sesiones para que vayamos construyendo un laboratorio de diálogo en la evangelización. Y con estas palabras vamos a iniciar este curso y vamos a pedir al Espíritu para que nos acompañe en todas estas sesiones, para que sea Él quien nos guíe, ¿no? Para que nos envíe esa sabiduría. Y vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos un poco de silencio, siempre en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo. Hay alguien que nos dice, por favor, reza por mí, ¿no? Está mal mi mamá, mi esposo, distintas situaciones. Y traigamos a la mente a esa persona que nos ha pedido en algún momento rezar por él.
Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo y doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Y con esta invocación iniciamos este curso de formación. Que el Señor nos bendiga, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, a nombre de Monseñor Pedro Fuentes, manda un saludo porque hoy está cumpliendo de aniversario episcopal, entonces se le acumulan muchas sesiones, pero él estaba gustoso de estar presente, pero envía sus saludos y en las próximas sesiones va a estar, ¿no? Bien, el curso se va a desarrollar bajo 4 modalidades, ¿no? Que va a ser la primera, evangelización, pastoral, educación religiosa. La segunda, dedicada a las culturas originarias e indígenas. La tercera, las culturas urbanas modernas. Y la cuarta, hacia una cultura de encuentro. Dentro de los recursos que vamos a ir empleando, se va a utilizar la plataforma esta de Zoom y también se va a utilizar una aula virtual donde se va a ir subiendo los materiales, se va a ir colocando los recursos que los expositores, las presentaciones u otros artículos que puedan ser necesarios al momento de la reflexión. Sin duda de esto va a ser un trabajo nuevo, porque son espacios poco trabajados, ¿no? Pero ahí vamos a ir dando. Bien, y dentro de esta metodología nos preguntamos, ¿no? ¿Es necesaria una teología dogmática hoy? Y es la línea de trabajo que nos va a guiar en esta sesión, que nos va a animar, indicar, reflexionar la doctora Erika Aldunate Loza, ¿no? Ella actualmente está trabajando en la Universidad Católica Boliviana y también está trabajando en el Centro Bachelet, ¿no? Doctora, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Marcial. Buenas noches a todas y todos. Nuevamente, ¿no? Expresarles mi alegría de estar con ustedes y también tocar este tema que para muchos parece un tema complicado. Su nombre, ¿no? La dogmática o el dogma siempre nos causa urticaria o nos repele, ¿no? Porque tiene esa idea de algo cerrado, estático, cuadrado, ¿no? Cuando alguien te dice eres un dogmático, es como si te estuviera insultando muchas veces, ¿no? Entonces, de todas formas, vamos a ver el por qué se origina esto y si hoy en día, como dice el título, ¿no? De la exposición, es necesaria una teología dogmática, ¿no? Para esto voy a presentarles unas diapositivas que van a contener lo que quisiera exponer, y si hubiera algo que no se entiende, por favor les pido que lo escriban, ¿no? Para luego poder responder a las preguntas, o si hay algún momento de trabajo en grupos, poderlo ustedes mismos dialogar o hacer preguntas también respecto a cosas que no se hayan entendido, ¿no? Bueno, entonces, si podríamos responder a esta pregunta, si es necesaria una teología dogmática hoy, dependiendo de qué entendemos por dogma o dogmática, ¿no? Es decir,
Obviamente, si entendemos por dogma como algo estático, como algo que está establecido de una vez y para siempre, y hay que entenderlo como, como una cuestión inamovible e incluso muchas veces incomprensible, pienso que no, ¿no es cierto? No habría una necesidad de una teología dogmática, ¿no? Pero en realidad, cuando se entiende el concepto, y esto nos va a hacer cambiar de opinión, ¿no? Cuando entenderíamos el concepto real, es decir, el momento en que nace el dogma o la dogmática, ¿no? Y también esto nos obliga a entender el contexto en el que surge el dogma o la dogmática. Y este contexto, o sea, lo conozcamos o no, o lo aceptemos o no, es en el seno de la fe cristiana, ¿no es cierto? La dogmática, el dogma, nace en el seno de la fe cristiana. Y por eso es bien importante no solamente hablar del dogma, sino de la historia del dogma, ¿no? Que es en ese contexto donde yo he estudiado teología dogmática, ¿no? Y por tanto hay que ver un poquito sus límites, su utilidad y también tal vez, según alcance el tiempo, vamos a ver la importancia, por ejemplo, de una comprensión de la dogmática respecto al tema trinitario, ¿no? Es decir, a la Trinidad o a la teología trinitaria, ¿no? Entonces, una pequeña introducción, y esta introducción la hice en base a lo que yo pienso que es en realidad el dogma, la dogmática o la teología dogmática, ¿no? Entonces, creo que en su verdadero sentido, porque hay un sentido muchas veces distorsionado, uno lo puede encontrar en los diccionarios, en el verdadero sentido, hacer dogmática implicó e implica cuidar la rectitud, exactitud del núcleo del mensaje dejado por Jesús de una vez y para siempre, ¿no? Es decir, el cristianismo tiene como base a esta persona, a este ser humano, Jesús, y que pues sus enseñanzas, sus hechos y palabras, su muerte y resurrección significan el fundamento de nuestra fe y todo lo que conlleve comprenderlo, comprender quién fue este personaje, cómo se relacionaba con Dios, qué dijo, qué hizo, y esa sana comprensión eh, pues ha sido custodiada, podríamos decir así, por esta dogmática, ¿no? Entonces, la verdad de las enseñanzas de Jesús y su ser mismo ha estado y está sujeto a distorsiones, a ambigüedades, las llamadas herejías, que nublan la comprensión de las enseñanzas de Jesús, el ser mismo de Dios, de la Trinidad, de María, la Iglesia, la liturgia, etcétera, ¿no? Entonces, no vamos a negar que a lo largo de la historia se han suscitado estas distorsiones, estas ambigüedades, no necesariamente a propósito, es decir, los que cometían estas distorsiones o hablaban con un lenguaje ambiguo, lo hicieron a propósito, es decir, queriendo distorsionar el núcleo de la fe, ¿no? Sino que a muchos de ellos realizaron o cayeron en estas distorsiones y en estas ambigüedades justamente porque querían cuidar la recta doctrina, ¿no? Y bueno, entonces a lo largo de la explicación voy a ir un poquito hablando de esto, pero la dogmática es un ejemplo claro e importante de cómo los padres de la iglesia, y esto a mí me parece muy importante decirlo, supieron inculturar el evangelio, la buena nueva de Jesucristo, en una cultura racional, en el caso de la cultura greco-romana, donde nacen los dogmas, ¿no? Y una cultura completamente exigente, con una forma de ser y existir diferente a aquella de la cual fue parte Jesús y sus seguidores, el mundo semita, ¿no? Es decir, la dogmática o los dogmas son el resultado de un proceso de inculturación del evangelio, ¿no? De esta buena nueva de Jesucristo, que en el fondo fue una experiencia de vida, ¿no? Fue ese contacto, ese ver, sentir, palpar al verbo de vida,
y cuya experiencia luego de la resurrección para quienes lo siguieron, lo conocieron especialmente, ¿no? Resultó muy claro, pero esa experiencia de vida obviamente fue muy enriquecedora y que hizo que ellos, animados por el Espíritu, pudieran pues salir de las fronteras, ¿no? De la Palestina e ir a otras culturas. Y todos sabemos que cuando la buena nueva se encuentra con otras culturas, también se encuentra con la dificultad de comprender el mundo de otra forma, ¿no? No solo el mundo, sino la comprensión también de lo trascendente, la forma de pensar, el lenguaje mismo, ¿no? Entonces, creo que la dogmática, es muy importante decirlo, nace en este contexto, en este proceso de inculturación del Evangelio en una cultura totalmente racional, ¿no? Y además, no olvidemos que en el mundo greco-romano estaban los filósofos que también siempre se hicieron la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto nace la dogmática. Por otro lado, la dogmática también es una apologética de la fe en Jesucristo, pero no una apologética que ve a los otros que piensan diferentes como enemigos, ¿no? Cosa que también se dio en la apologética clásica. Se hace esta diferencia de la apologética de los padres de la iglesia y la apologética clásica, que es aquella que nace luego de que surge el protestantismo o el modernismo, ¿no? Que sí ve a los protestantes y diríamos, a todo lo que implica la modernidad como enemigos de la fe. Y entonces ahí surge esta apologética clásica que en realidad se entiende como defensa. En cambio, la apologética que está en torno a la dogmática, es decir, la apologética que hacen los padres de la iglesia, es una apologética que da razones de la fe, ¿no? Decir, frente a distorsiones, frente a calumnias, frente a acusaciones mal fundadas, ¿no? No olviden, lo dice la historia de la iglesia, que los primeros, diríamos, en oír a los cristianos, los acusaban de antropófagos, de la secta de un tal Crestos, ¿no? Y decían antropófagos porque cuando se reúnen comen y beben la sangre de su señor, ¿no? Y que estaban locos y que no querían venerar o adorar al César como a Dios, etc. Entonces los padres de la iglesia, sobre todo, no tanto los padres apostólicos, sino los padres apologetas, son los que podríamos decir asumen de la cultura grecorromana un lenguaje propio de esa cultura, pero a través de ese lenguaje, a través de esos términos especiales, explicaron el núcleo de la fe cristiana, ¿no? Y en eso radica la genialidad de estos padres. O sea, se pusieron a la altura de una cultura exigente que pedía razones de fe y que pues ellos, con argumentos razonables, creíbles, pudieron explicar el núcleo de la fe con un lenguaje, que esa es la dogmática, libre de ambigüedades. ¿Qué quiere decir libre de ambigüedades? Es como cuando, por ejemplo, surge una ley, ¿no? Una ley que dice van a amparar al niño, niña, adolescente y tiene su argumentación. Entonces, a veces se ha visto casos en que depende de quién tome esa ley, ¿no? Si el niño o niña se aferra a la ley, dicen, bueno, ya no, mis padres ya no tienen tuición sobre mí, yo tengo decisión sobre mi cuerpo. O esos jóvenes pueden dar esa decisión a otros y uno dice, pero la ley no quiere decir eso, quiere decir esto otro. Esa confusión, ¿no? De poder entender la ley, quiere decir que esta es ambigua porque unos lo entienden de una forma y otros de otra. De todas formas, la dogmática quiere ser un lenguaje libre de ambigüedades, ¿no? Y por otro lado, la dogmática ha buscado y busca liberar de distorsiones al núcleo de la fe, ¿no? Sin embargo, hoy en día se siguen dando muchas distorsiones en la comprensión de, por ejemplo, de Dios unitrino y de otros fundamentos de nuestra fe, ¿no? Un ejemplo claro es la dificultad de los creyentes y más aún de los no creyentes
de ver a Jesucristo verdadera y completamente humano, ¿no? Cuando gracias a la reflexión dogmática de muchos padres apologetas recogida por el Concilio de Nicea el 325, se confiesa que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿no? Es decir, consustancial al Padre. Es un ejemplo porque lo dice González Faust, lo dicen muchos cristólogos, que cuando hablan a las personas que van a escuchar, diremos, sobre cristología, que cuando presentan a Jesús que comía, tenía hambre, se enojaba, desconocía cosas, la gente se admira y pareciera que le estuvieran presentando a un Jesús que no es el Jesús que la gente normalmente conoce, ¿no? Que más bien es un Jesús muy, diremos, solo Dios, ¿no? Un Jesús más divino que humano. Y si uno se pone a pensar cómo comprende a Jesús, a veces entra en esa, entre comillas, distorsión, ¿no? Y nos cuesta ver a un Jesús verdaderamente humano en todo, ¿no? Y a partir de eso hay muchas exigencias del ser humano de decir, bueno, si Jesús era humano como yo y yo era humano como Jesús o soy humano como Jesús, entonces muchas cosas que él ha dicho y hecho pues son asequibles a mi persona, ¿no? Y no, muchas veces si uno se pone a pensar, dice, no, es que soy humano, por eso me equivoco, soy humano, por eso no, casi Jesús inalcanzable porque lo vemos más como Dios. Es decir, seguimos cometiendo distorsiones en la comprensión de Jesús y que será de otras realidades de nuestra fe, ¿no? Por tanto, yo respondería que sí es necesaria una teología dogmática hoy, tanto como reflexión cuanto como praxis de fe. Y esto se ha trabajado mucho en la teología latinoamericana, ¿no? No olviden la ortopraxis, tiene que estar basada en una ortodoxia, ¿no? Uno no puede decir cosas que no las practique, ¿no? Entonces es muy importante también saber que esta sana doctrina o esta doctrina que busca cuidar el núcleo de la fe de distorsiones tiene que dar origen a una sana praxis de fe, ¿no? Bueno, entonces, empiezo rapidito diciendo que entendemos por, perdón, un minutito, me tapa esto, por dogma o dogmática, ¿no? Entonces, diría, en un momento dado de su historia, no en los inicios, surgieron en el cristianismo los dogmas, como decía, ¿no? Progresivamente y a lo largo del tiempo, ¿sí? La primera definición dogmática, la del Concilio de Nicea, data del 325, y la última sobre la Asunción de María, que es del 1950. ¿Por qué doy este parámetro un poco? Porque en realidad después de 1950 y específicamente después del Concilio Vaticano II, si ustedes caen en cuenta, no se han dado más definiciones dogmáticas, ¿no? Y hay una razón muy importante para eso, ¿verdad? Pero hasta el Concilio Vaticano II, hasta 1950, se dio el último dogma, ¿no? Sobre la Asunción de María. Entonces, la palabra dogma puede tomarse en un sentido amplio y significar, por ejemplo, los principales artículos de fe del cristianismo, que figuran en el símbolo y constantemente son presentados como parte integrante de la fe. Normalmente es equivalente a doctrina, ¿no? Estos dogmas, es la doctrina católica, lo que todo católico debiera saber, ¿no? Entonces así a veces va por ahí la definición. Pero también puede tomarse en el sentido más preciso de definiciones dogmáticas salidas de un acto solemne y formal, de un concilio o de un papa. Consisten en una fórmula o en un breve texto revestido de la más alta autoridad y relativo a un punto concreto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si uno lee la definición dogmática o la definición del dogma de la Asunción de María, es muy exacta la formulación, ¿no? Aunque justamente por eso mismo el Vaticano II ya no propuso dogmas, porque al final de cada dogma siempre dice, ¿no? Y si alguno estuviera o no aceptar este dogma,
sea anatema, ¿no? Quiere decir que si uno no creyese en este dogma, sobre todo así como tal como lo presenta el magisterio, ¿no? Sería como excomulgado en la forma en que estaba hasta este último dogma en 1950, cosa que ya no se asume en Vaticano II, ¿no? Esta forma, esta formulación. Y es también porque este tipo de formulación siempre se la hizo de cara a quienes confesasen de otra forma, y aunque la entendiesen, esta forma, diríamos, planteada por los concilios, siguieran afirmando, ¿no?, la otra forma. Y por tanto la Iglesia excomulgaba a estas personas, ¿no? Lo cual no se da ya en Vaticano II, porque el Vaticano II es un concilio ecuménico, pero entendido ecuménico, no tanto apostando a lo que nos separa, ¿no?, de otras iglesias, otras confesiones, sino apostando a lo que nos une, ¿no? Bueno, ahí me metería en otro tema, no lo voy a hacer porque no hay tiempo. A veces se distingue entre ambos sentidos, hablando solo de dogma en el primer caso y de dogma definido en el segundo, ¿no? A nivel lingüístico, dogma es una manera de expresar una idea de forma clara, axiológica, exacta, libre de ambigüedades, ¿no? Como decía en un inicio. Entonces, en el fondo, como me parece importante entender que el dogma, más que todo, es una forma muy exacta de tratar de decirlo, además racionalmente, este núcleo de la fe. ¿No? Como decir, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? O sea, esa afirmación tan corta tiene un contenido muy importante, ¿no? Que nos hace entender que este Jesús, es decir, es una persona totalmente igual a los hombres, totalmente igual a Dios, ¿no? Ahora, a partir de esto, ¿qué implicancias tendrá? Muchísimas, se puede también analizar, ¿no? Pero bueno, también es una formulación lingüística razonable que busca cuidar el núcleo de la fe de distorsiones, de formaciones que implican cambiar y o comprender mal la buena nueva de Jesucristo y al mismo Jesucristo, a la Trinidad, a María, a la Iglesia, etcétera, como decía al inicio, ¿no? Estas distorsiones muchas veces nos sacan diríamos, del foco la comprensión de lo que realmente fue la Trinidad, Jesucristo, ¿no? Dios como Padre, el Espíritu Santo, ¿no? Y uno oye, aunque cuando uno además está metido en este tema, como a veces la gente, sin darse cuenta y como decía, sin querer queriendo, como dice el Chavo, distorsiona muchas veces el núcleo de la fe, ¿no? Habla de María y la entiende a veces como cuasi diosa, ¿no? Casi en la mentalidad de la gente, María es diosa, a ella le pide milagros, a María le pide, no sé, tantas cosas, ¿no? Evidentemente María, como dice la Lumen Gentium 8, dice María es la intercesora, ¿no? La mediadora que no quita ni aumenta nada a la mediación de Jesucristo, ¿no? Pero esto para la gente no es así, no lo entiende así, ¿no? O muchas veces la iglesia también. Para a veces la gente, la iglesia es el papa, los obispos, ¿no? Y a veces cuando dice la iglesia no ha dicho nada respecto a este tema, está pensando en en el papa, en los obispos, pero la gente no se entiende a sí misma como iglesia, ¿no? Como pueblo de Dios. Eso está trabajando el sínodo como una gran novedad, la gente lo toma y es interesante. Una herejía, y para entender esta distorsión, ¿no? Una herejía es una distorsión en esa época se le ha llamado herejía, pero que no ha sido hecha a propósito, repito, ¿no? De hecho, antes y ahora las personas cometen distorsiones de fe, muchas veces de forma inconsciente o por cuidar justamente el depósito de la fe, ¿no? Entonces, la teología dogmática es el estudio de los dogmas y la evolución de su significado, ¿no? Hablábamos primero esto de los dogmas. Dogma, entonces, es una forma de decir a nivel lingüístico el núcleo de la fe con un lenguaje exacto, libre de ambigüedades, un lenguaje racional, casi axiológico,
Y la dogmática o la teología dogmática es el estudio de estos dogmas y especialmente la evolución de su significado, ¿no? De hecho, es importante estudiar dónde se origina el significado de dogma como algo estático, sacado de contexto y repetido sin que se pueda suscitar un análisis de los mismos, ¿no? La Real Academia de la Lengua, si uno lee un diccionario así a secas, ¿no? Un diccionario enciclopédico dice, del dogma, ¿no? Proposición tenida por cierta y como principio innegable, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, fundamento, puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina, ¿no? Entonces, normalmente la gente, la misma enseñanza catequética muchas veces ha presentado los dogmas como cuestiones estáticas, ¿no? Y hay una razón para esto, es decir, esta estaticidad que no está en el origen, porque todos sabemos que los padres de la iglesia buscaron un lenguaje, trataron de explicar el núcleo de la fe de una forma que la gente lo entendiese racionalmente y no se distorsione. Eso ha sido fruto de un proceso, ¿no? Ha sido fruto de diríamos, de algo dinámico, ¿no? Y cuando uno estudia, por ejemplo, a ver, el dogma de la Trinidad o el dogma de, por ejemplo, de que el Espíritu Santo es Dios junto al Padre y al Hijo, que procede del Padre y del Hijo, etcétera, vemos que no ha surgido de la nada, sino que un padre de la iglesia ha dicho una partecita, los padres capadocios han hablado de relación, vino otro que habló de perijóresis, etcétera. O sea, ha sido fruto de un proceso más bien de buscar, de búsqueda, de encontrar un lenguaje capaz de explicar esta dimensión trinitaria, ¿no? Que está en la Biblia, evidentemente, pero que había que explicarlo a un público pues bastante racional. Ahora, con todo esto uno se da cuenta que el dogma o la dogmática es parte de un momento histórico, ¿no? Es decir, surge a partir del siglo II, III, ¿no? Y el último ha sido en 1950, pero nos vamos a dar cuenta que en el fondo no es algo estático, sino es algo dinámico. Cuando surge esta estaticidad, lo vamos a ver, ¿no? Pero solo quiero decir que es algo dinámico. Ahora, en este espíritu de decir, ¿es más acertado hablar de dogmas o historia de los dogmas? Entonces, la respuesta sería, los dogmas son fórmulas marcadas por un tiempo y una cultura ya lejanos. Para comprender mejor es importante mirar la historia, la época que vio nacer y afirmarse el movimiento dogmático, entendido como acto de autoridad que define la fe. Comprender por qué las cosas ocurrieron así, ¿no? Ahora, ¿era necesario tal proceso? Sobre qué han versado exactamente los dogmas, han introducido una nueva manera de hacer teología. Estas preguntas se las puede responder sencillamente, ¿no? ¿Era necesario? Sí, porque se estaban dando distorsiones de la fe, ¿no? Unos lo entendían de una forma, venía otro y lo entendía de otra, ¿no? Y entonces tuvo que haber personajes llamados padres de la iglesia que cuidaron el núcleo de la fe, esto que fue recibido por los discípulos de Jesús, ¿no? Y transmitido, y que en la transmisión y al entrar en otra cultura se estaba distorsionando, tuvieron que cuidarlo. Versaron los dogmas sobre el núcleo de la fe, ¿no? Este Jesús que presentó a Dios como Padre, el Espíritu, la Madre de Jesús María, qué comunidad quiso Jesús, ¿no es cierto? Entonces, pues exactamente versan sobre lo que compete al núcleo de nuestra fe, ¿no? Y han introducido una manera nueva de hacer teología. Hay una respuesta muy interesante que da nuestro Papa ya fallecido, ¿no? Benedicto XVI. Y lo dice en el espíritu de la teología fundamental. Y dice, desde los orígenes, cuando se empezó a transmitir el núcleo de la fe en otras culturas,
Más bien, dice, ¿no? Hemos tenido personajes creyentes, los padres de la iglesia, que tuvieron la capacidad de explicar el núcleo de la fe de forma racional y especialmente, diría yo, razonable, ¿no? De tal forma que los que no estuvieron junto a Cristo y eran de otra cultura, pudieron comprender y convertirse al cristianismo, ¿no? De forma razonable también y convencidísimos, ¿no? De esta verdad. Entonces es realmente una riqueza que la teología cristiana pues tenga muy en cuenta esta relación fe y razón, ¿no? Desde sus orígenes, porque una fe sin razón es fideísmo y una razón sin fe muchas veces puede decantar en un racionalismo, pero la razonabilidad de la fe es muy importante porque por eso las personas tienen que dar razones de su fe, no solamente es decir creo y punto, ¿no? Bueno, ¿por qué empezó el cristianismo a producir dogmas? Como este proceso dogmático comenzó 3 siglos después del principio del cristianismo y más de 2 siglos después de la desaparición de los últimos testigos de la vida de Cristo, podría parecer que las generaciones que han producido los dogmas tuvieran más autoridad para hacerlo que los mismos fundadores, es decir, los apóstoles que no lo hicieron. Y en el mundo católico pareciera que fuese así, ¿no? Mucha gente dice, no, eso no se puede tocar los dogmas, ¿no? Es decir, somos cristianos católicos y los dogmas están primero, ¿no? Incluso entre los mismos teólogos a veces esa expresión siempre es muy fuerte, ¿no? Y pareciera que los dogmas fueran más importantes que la misma Sagrada Escritura, ¿verdad? Sobre todo con el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I. Pero el Vaticano II, que su consigna fue volver a las fuentes, nos hacen dar cuenta que no hay nada tiene mayor importancia que la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la norma no normada, ¿no? Y los dogmas son esas formas lingüísticas de explicar el núcleo de la fe, cuidarlo de ambigüedades, cuidarlo de distorsiones y decirlo de una forma razonable, ¿no? De una forma precisa. Pero que sean más importantes que la Sagrada Escritura, no, absolutamente, ¿no? Ahora, evidentemente, y esto lo voy a tratar de explicar así rapidito, dice, hay un punto de vista sociológico, ¿no? Sobre todo eso se nota en el concilio de Nicea, cuando inicia y luego los otros concilios, porque Constantino, al haber sido el primer emperador que se convierte al cristianismo, es el que convoca, ¿no?, al concilio de Nicea, el 325, aún antes del 380, que con Teodosio el cristianismo se volvió religión oficial del imperio. El 325 está después del 313 del Edicto de Milán, y en ese edicto lo que se hace es afirmar que el cristianismo está entre otras, es decir, es una libertad de culto, ¿no? En el imperio, evidentemente, una apertura a este cristianismo que hasta ese momento estaba siendo perseguido, etcétera, ¿no? Y entonces es una cuestión de identidad también el haber convocado a este concilio de Nicea, que es el primero, ¿no? Y ecuménico, entre paréntesis, también quiero decir que se habla de concilio ecuménico de Nicea. Ecuménico está no tanto como el concilio ecuménico Vaticano II, que quiere decir buscar la unidad con otras iglesias. No, aquí ecuménico quiere decir buscar la unidad en la fe, porque en ese momento había demasiadas formas de comprender a Jesús. No olviden el gnosticismo, el adopcionismo, ¿no? Etcétera. Es decir, distorsiones, ¿no? Y frente a esto, bueno, se busca decir, bueno, si quieren ser cristianos, seguidores de Jesús, bueno, en esto hay que creer y no vamos a creer como uno piensa de una forma y otro, ¿no? Entonces tiene un punto de vista sociológico, punto de vista histórico-político, es decir, tales definiciones son producto de concilios universales que representan
todas las iglesias. Estos concilios están ligados a la conversión, como decíamos, ¿no?, de Constantino a principios del siglo IV. La unidad de esta nueva religión resulta importante políticamente, de ahí los concilios y las definiciones, para unificar la estructura, la disciplina y la fe de la iglesia. Y un punto de vista más intrínseco al cristianismo. La historia de la iglesia ha hecho de las herejías la causa principal de los dogmas. Cuando hay una desviación, una distorsión, el magisterio debe intervenir y poner en guardia a los creyentes mediante definiciones que cierren los caminos del error, ¿no? Si esto lo vemos de una forma positiva y no a veces de una forma así como a la defensiva o como decir, ¿no?, los dogmas o el magisterio cierra los caminos y nos impide nuevas búsquedas, etcétera, creo que es importante, ¿no?, de decir, lo que se está queriendo es cuidar el núcleo de la fe, ¿no? O sea, no, ha habido un acontecimiento, un acontecimiento de Jesús importante para nuestra vida, definitivo, determinante, y hay que comprenderlo bien, ¿no? No podemos comprenderlo, diríamos, de forma distorsionada, ¿no? Porque eso daría lugar a muchas cosas también distorsionadas, ¿no? Acciones distorsionadas. De hecho, la historia nos muestra así, ¿no? Hay distorsiones tremendas a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que la dogmática, en realidad, en sus orígenes, lo que ha buscado es justamente evitar estas distorsiones, ¿no? También, por otro lado, necesidad interior que tiene la fe de enunciarse y fijarse mediante fórmulas esenciales. Cuando la teología y su lenguaje se van haciendo complejos, los dogmas representan una pedagogía de la fe. Este proceso natural muestra una lógica de los dogmas que empuja a deducir un dogma de otro como su prolongación necesaria. Aunque la fuente primera siga siendo la escritura, la argumentación resulta más racional que la de la escritura, que es más experiencial. Los últimos dogmas marianos ilustran este proceso, ¿no? Por un lado, si uno, por ejemplo, como para poner un ejemplo, ve los dogmas marianos, en muchos de ellos se ha acudido a la Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Como para decir, bueno, no estamos seguros porque no está escrito en la Sagrada Escritura, pero si la gente lo cree así, esa va a ser con una autoridad del pueblo para hacer estas definiciones, ¿no? Evidentemente, en muchos casos esto ha sido una piedra de tropiezo para el diálogo ecuménico, y por eso el Vaticano II nuevamente ha dicho ya no más definiciones dogmáticas, porque nos importa entrar en un diálogo ecuménico, ¿no? Esto lo paso porque es un poco redundante. Ahora, le voy a pedir a Marcial, haciendo una pausa, que me diga, que me indique dónde sería bueno parar, porque me decía que como en un tiempito quisiera hacer grupos y continuar la explicación. Por favor, Marcial, tú me dices ya. Sí, es interesante la forma que lo has presentado y te llama, ¿no?, a ver y preguntarnos. Hasta este momento se ha ido lanzando distintos puntos y sería interesante que podamos ya ir formando grupos pequeños, ¿no?, y que generen preguntas, ¿no?, a partir de todos estos que hemos desarrollado. Si podemos hacerlo en 5 y 10 minutos, así también tenemos para un poquito el descanso para la expositora, y mientras tanto nosotros vamos a ir formulando preguntas en los pequeños grupos. ¿Está bien? Sí. Claro que sí. Entonces vamos a ir formando grupos de 7 personas, y la consigna es, les voy a pasar el formulario, ¿no? Vamos a nombrar los integrantes y vamos a partir reflexionando estos argumentos presentados. Un poquito vamos a interactuar y después vamos a construir una pregunta de lo que hemos ido reflexionando hasta el momento, ¿no? Si bien los temas que nos ha lanzado son interesantes y novedosos, ¿no?, que a veces ya estamos yendo en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ir reflexionando? Bien, vamos a pasar a los grupos. Trabajemos rapidito. Si no podemos instalar el micrófono, escriban por el chat. Si no podemos escribir el chat,
digan sí, no, no, por el mensaje. La idea es que interactuemos. Bien, pasamos a los grupos pequeñitos y también les va a llegar el formulario a los mensajes, ¿no? Los grupos pequeños. Como les decía, ya sé que me van a reclamar, faltó tiempo. Pero este aprendizaje cooperativo ayuda bastante porque vas manifestando tus comentarios, tus expectativas, quizás decirle ya, no, no estaba atento, ¿no? Hoy y la otra persona te va a ir comentando, ¿no? Esto hemos llevado, ¿no? Inclusive testimonios, ¿no? Comentar las actividades, ¿no? Y se ha ido dando interesantes posturas de los distintos participantes. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? También en el fondo, ver qué experiencias que nos provoca estas exposiciones y poder manifestarlo. A veces nos reunimos ahí y después, yo quería decir eso, se me fue, ¿no? Pero ahora lo hemos dicho. Vamos a continuar con una pequeña exposición más y después lanzamos las preguntas. Doctora, podemos continuar. El micrófono, ya, ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un segundito. Tengo que buscar dónde me he quedado. Ok. Bueno, entonces, decíamos, ¿no? Que hay una forma casi general o normalizada de entender el dogma o la dogmática, ¿no? Como algo estático, algo inamovible. Cuando yo pregunto a la gente, no, es una verdad de fe indiscutible, inamovible, todo eso, ¿no? Y esa forma de pensar también diremos, por un lado, puede parecer algo muy positivo, ¿no? O sea, tenemos algo bien establecido, no hay que tocar, hay que aprenderlo de memoria casi porque es importante, si no comprendes eso, te pueden excomulgar, se sigue a veces en ese espíritu, ¿no? Pero por otro lado, se ha vuelto una piedra de tropiezo pensar así en la dogmática o en los dogmas. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, dice, ¿crees en la Trinidad? Sí. A ver, explícame, ¿qué es la Trinidad? Como decía un compañero en un grupo, ¿no? Explícame qué es la Trinidad. Ya nadie sabe, nadie. Y yo tengo años, doy Trinidad en la universidad, en el seminario, o a mis grupos laicales, ¿no? Y te dicen, lo primero que dicen, es un misterio de fe. Es un misterio de fe. Ya, ok, qué lindo. ¿Crees? Sí, creo. Pero explícame, no hay por dónde te expliquen y te dicen, no, es que es misterio de fe, no necesito explicar, lo importante es creer. Y eso es una de las falencias, las piedras de tropiezo de haber entendido la dogmática o los dogmas como algo estático, ¿no? Y claro, hay una raíz de esto, y es el Concilio Vaticano I, sobre todo, y ¿por qué dice, no? El punto culminante para la formulación de la actual concepción del dogma católico se encuentra en la Constitución Dei Filius, proclamada durante el Concilio Vaticano I el 24 de abril de 1870. ¿No? La definición que Mancini califica de técnica se encuentra en el 3011 del Denzinger. El Denzinger es un libro que recoge todas las definiciones dogmáticas, diríamos así, de todos los concilios. Y es un libro así que cuando entiendes la dogmática como simplemente dogmas formulados y dichos de una vez y para siempre, tendrías que ir a este libro, ¿no? Como para aprender de memoria algo. Y bueno, en este libro es donde se explica, ¿no? Cómo el Vaticano I, en el documento Dei Filius, habla del dogma, ¿no? Dice, ahora bien, deben creerse con fe divinas y católicas todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Ora, por sí, solamente juicio, ora por su ordinario y universal magisterio.
¿no? Entonces aquí deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ¿no? Entonces, un poquito nos cuentan los especialistas en este tema, nos dicen, el Concilio Vaticano I estableció que los dogmas no pueden entenderse como resultado de un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos, es decir, los dogmas o la doctrina de la fe, como los llama el concilio, no son producto de una reflexión humana de los creyentes o de los teólogos. No es algo a lo que se llega, sino simplemente algo que ha sido entregado a la esposa de Cristo como un depósito divino que debe ser fielmente guardado e infaliblemente declarado. En otras palabras, los dogmas no son resultado de la dialéctica de la Iglesia o sus miembros con el mundo. Es más bien, como dice el concilio, un depósito. Por depósito debe entenderse precisamente lo siguiente, ¿no? El depositum o el depósito no es algo que se han imaginado los hombres, sino cosa que han recibido de Dios. No es algo que ellos han compuesto, sino cosa que a ellos les ha sido confiada por Dios. Una cosa, por consiguiente, que no es fruto de la ingeniosidad humana, sino de la enseñanza recibida, no de uso privado, arbitrario, sino tradición pública, es decir, que a todos obliga. Una cosa no extraída de ti, sino traída a ti, donde tú no eres el autor, sino custodio, no maestro, sino discípulo, no guía, sino discípulo, ¿no? Entonces, este autor Heiselman dice que así se ha entendido el depósito, es decir, imaginen ustedes como en una carrera de relevos, ¿no? Entonces tienen una antorcha de fuego que recibe el primer corredor, entonces lo que hace es correr con la antorcha e ir donde la segunda persona y entregarle tal cual la antorcha, ¿no? Sin haberla tocado ni nada. La segunda persona corre y entrega la antorcha, ¿no? Y entonces a veces la dogmática se lo ha entendido así, o sea, yo recibo algo y lo tengo que transmitir de forma intacta, ¿no? De todas formas, esto tiene una parte positiva y negativa, ¿no? Lo positivo es que puedes cuidar, o sea, hay el cuidado de no distorsionar el contenido de la fe, ¿no? Evidente. Pero lo malo es que pues la gente no se atreve, diríamos, a tratar de comprender esta enseñanza, ¿no? Este núcleo de la fe, solo de repetir, ¿no? Y es la forma en que nuestros abuelos, hasta incluso algunas mamás todavía o personas actuales, entienden la catequesis, la fe, ¿no? Como repetición de fórmulas, hasta de memoria, ¿no? Y que no cuestionan, ¿no? Mamá, ¿tú crees en que María es virgen? Y yo les he preguntado a mi mamá, sí, hijita, claro que sí, ¿cómo vas a decir lo contrario? Pero, ¿y qué entiendes por eso, mamá? Y ella callada, ¿no? Pide ahí un vacío. Y si alguien, mami, te pregunta, un hermano protestante te pregunta, ¿qué le dirías? Que es un misterio, me decía, ¿no? Entonces, con eso es una solución. Y en este caso, en mi ejemplo, María viene a ser como una piedra de tropiezo en el diálogo ecuménico, por ejemplo, ¿no? Por eso la Lumen Gentium 8 un poco te presenta una mariología que no sea piedra de tropiezo, sino que sea dialogal con los hermanos y te pide comprender tú primero aquello que estás creyendo para creer mejor y poderlo además explicar, ¿no? A los otros, cosa que no se ha hecho en la dogmática, ¿no? La gente te explica y sabe muy poco lo que es la Trinidad, lo puede repetir, ¿no? El dogma, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pum, ahí se acabó, ¿no? Entonces, pero con todo esto, como la idea viene sobre todo del Concilio Vaticano I. No olvidemos que este concilio está en un contexto de la modernidad, frente a la cual la Iglesia Católica se puso a la defensiva, ¿no? Y se cerró a cualquier diálogo. No olviden que en el Vaticano I se proclama el dogma de la infalibilidad papal, ¿no? Que quiere decir que el Papa no se equivoca en materia de fe y costumbres. Pero esto
en Vaticano II se lo explica, sobre todo que, sobre todo el Papa tiene que tratar los temas de fe junto al colegio episcopal, ¿no? O sea, y además tomando en cuenta la opinión también y la participación del pueblo de Dios, ¿no? Sobre todo es también, repito, la intención del sínodo, de la sinodalidad, ¿no? Pero bueno, sigamos. Estas características apuntan a certificar como únicamente válida una comprensión intemporal, inmutable, literal o fundamentalista de las declaraciones dogmáticas. Y lo más grave de esta comprensión es que puede conducir al inmovilismo eclesial y a hacer mucho más difícil todo diálogo intracristiano y ecuménico. Si ustedes lo oyen hablar al Papa de este problema del inmovilismo eclesial, es duro el Papa Francisco y dice, ¿no? Si nos quedamos inmovilizados diciendo ya todo está dicho, solo hay que repetir, dice, es como un agua estancada, dice, ¿no? Cuando tú vas a una fuente y hay el agua por mucho tiempo allí sin moverse, pues sale mal olor, incluso es agua podrida, dice, ¿no? En cambio, el agua que fluye siempre es cristalina, dice, ¿no? Y por eso es importante que nuestra doctrina, o sea, la teología, incluso dogmática, sea dinámica, lo cual no quiere decir cambiar el núcleo de la fe, sino quiere decir profundizar el núcleo de la fe, ¿ya? Pero bueno, sigamos con esta idea de Vaticano I. Los dogmas aparecen como una de las fuentes principales del inmovilismo eclesial. Una institución histórica basada en dogmas inmutables aparece fácilmente como incapaz de seguir el ritmo de evolución de la historia. Parece radicalmente imposibilitada para historizarse y renovarse. Este autor es Bonifaci, que dice esa afirmación. En definitiva, para el Concilio Vaticano I, los dogmas son verdades que han sido entregadas a la Iglesia como realidades ya hechas, no por manos humanas, sino divinas. Son, por tanto, afirmaciones definitivas, acabadas, que solo deben ser recibidas pasivamente y transmitidas a los creyentes, para, si es posible, su inmediata aceptación. Se tratan de verdades literalmente bajadas del cielo, ¿no? Interesante esta aclaración de ese mismo autor Bonifaci, ¿no? El Concilio Vaticano I afirmaba: hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y jamás hay que apartarse de ese sentido sobre pretexto y nombre de una más alta inteligencia. Eso está en el Denzinger 3020. En el fondo, lo que tenemos aquí es el mismo problema que tuvieron que enfrentar los investigadores católicos de la Biblia. Es decir, aquí un poquito en este párrafo, lo que he extractado un poco de los que investigan la teología dogmática, es que, por ejemplo, ahora hay biblistas que nos hacen entender la Biblia en su contexto propio, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro del Apocalipsis fue escrito a fines del siglo I, en los años 90 adelante, ¿no? Y su contexto fue de persecución, ¿no? Que los cristianos estaban perseguidos, por tanto el lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje simbólico, hay que entenderlo bien, no es un lenguaje o no es un libro profético de catástrofes, ¿no? O sea, porque tendemos a nuevamente también distorsionar, ¿no? Y el estudio bíblico ha evolucionado, ¿no? Gracias a estos biblistas, y se dice que incluso los que estudiaron la Biblia ya en su contexto, en su historia, etcétera, provienen sobre todo del mundo protestante, ¿no? Y eso, dice, no pasa mucho con el mundo católico a nivel dogmático. A nivel bíblico sí, hay avances grandes, ¿no? Pero a nivel dogmático todavía vivimos esta estaticidad, ¿no? Y bueno, paso. Dice, entonces, con todo esto de decir, bueno, evidentemente la dogmática, gracias sobre todo al Concilio Vaticano I, se ha convertido en algo estático, algo repetitivo, algo inamovible, algo que no hay que cuestionar, no hay que preguntar, hay que repetir, etcétera. Lo cual, desde mi punto de vista también,
más que ayudar, ha perjudicado, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer teología dogmática o ver la dogmática como historia, como algo dinámico? Un poco lo explico aquí, ¿no? Hacer teología dogmática debe entenderse como un crecimiento que permite ir descubriendo solo con el paso del tiempo aquellas partes de la semilla, ¿no? De ese núcleo, por eso hablaba yo de la fe, de esta revelación inicial, que por su misma naturaleza no era posible descubrir más que con el paso del tiempo. Un poquito lo explico este párrafo. Por ejemplo, cuando yo lo escucho al Papa Francisco o leo los escritos de Benedicto XVI o del Papa Juan Pablo II sobre reflexiones bíblicas, a veces parábolas, pasajes bíblicos, siempre hay cosas hermosas que decir, ¿no? Del mismo Jesús, de sus enseñanzas, ¿no? Y uno dice, wow, o sea, parece que yo ya conociera de memoria estos pasajes bíblicos, estas parábolas, pero la verdad es que nunca se termina de profundizar la importancia, la enseñanza que nos trae eso, ¿no? Y para mí eso es hacer dogmática, es profundizar las enseñanzas, reflexionar, ¿qué nos quiere decir? Tal vez quiso decir esto hace 20 años, cuando nuestra realidad es distinta, o hace 100 años, o hace 200 años. Hoy por hoy, ¿qué nos dice? ¿No? Nuestra realidad cambia y el mensaje del Evangelio siempre nos dice algo en estas nuevas realidades, ¿no? Por ejemplo, luego dice, las reflexiones sobre los contenidos de nuestra fe vendrían siendo algo así como las hojas del árbol, que aunque definitivamente estaban de algún modo contenidas en la semilla, no pueden apreciarse más que con el paso del tiempo, cuando la semilla haya comenzado su desarrollo o el despliegue de sus potencialidades, ¿no? Para Blondel es un filósofo creyente, quiso ser sacerdote, pero luego no lo fue, pero sí estuvo mucho en la universidad y en su contexto, que es la modernidad, recibía muchos cuestionamientos y él tiene una forma muy interesante de explicar todo esto. Dice, los dogmas no son producto de una evolución lógica, sino histórica. Por tanto, no son resultado de una evolución necesaria, sino contingente. Por ello, postula que los dogmas deben estar abiertos a la reinterpretación a la luz de las distintas situaciones históricas en que son leídos, enseñados y creídos. Esto, como se examinó, es precisamente lo que rechazó el Vaticano I. Y se ha tenido la oportunidad también de comprobar que la Iglesia Católica sigue manteniendo este rechazo hasta el presente. Ahora bien, el descubrimiento de lo histórico como categoría que va más allá de lo natural para la comprensión de la constitución de los dogmas parece ser el aporte fundamental de Blondel en esta discusión, ¿no? Entonces, la historia cambia, ¿no? Los acontecimientos que vamos enfrentando cada vez son distintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hecho fuerte para nosotros fue la pandemia. Nosotros en el centro donde trabajo, CEPROLAIC, que es un centro de promoción y formación de laicos, ¿no? Nunca hemos parado en la pandemia gracias a estos medios, ¿no? El Zoom y todo. Y recuerdo que leer la Biblia, por ejemplo, leer el Éxodo, les decía mucho a la gente porque el Éxodo habla de las plagas y cómo sufría la gente, ¿no? Y cómo, pero sin embargo, Dios no abandona a la gente, lo recupera, lo lleva, lo acompaña, lo consuela, ¿no? Y recuerdo que la gente nos agradecía, se sentía consolada, ¿no? Porque en la pandemia todos vamos a seguramente a sentir de que mucha gente volvió a la fe, ¿no? Por ese temor, por ese miedo, por esas preguntas existenciales que nos hacemos frente a los momentos límites de la vida, ¿no? Entonces, esta estaticidad pierde sentido cuando sabemos que la historia siempre avanza, ¿no? No debe cambiar el núcleo de la fe. Lo que cambia es su comprensión a lo largo del tiempo, ¿no?
Para Zubiri, los dogmas son esenciales a la vida de la iglesia porque a través de ellos, se hace más presente o se actualiza el contenido de la revelación, sin que ello implique una modificación o deformación de la misma, tal como sostuvieron los protestantes y los modernistas. Así, el concepto zubiriano de actualización no hace más que explicar cómo se realiza o en qué se fundamenta la continuidad entre revelación y dogma. Zubiri es un filósofo, teólogo también actual y como pocos, como Rahner, von Balthasar, ¿no? Se animan a como que tocar estos dogmas, no para distorsionarlos, sino para cada vez encontrar extractar ese sentido, esa enseñanza que a través de los tiempos sigue saliendo, ¿no? De esta semilla, de este núcleo de la fe. Por eso son teólogos, son estudiosos muy importantes, ¿no? Dice, el magisterio tiene un papel fundamental que cumplir en la vida de la iglesia, precisamente en la constitución de los dogmas, asegurando la continuidad entre revelación original e interpretación de esta revelación. Lo importante es que se debe asegurar esa continuidad respetando el pluralismo y la apertura que caracteriza a las sociedades modernas. Si perdemos de vista que la gente razona, cuestiona, se hace preguntas y quienes estamos encargados de transmitir esta revelación, somos catequistas, somos teólogos, somos personas de fe que queremos seguir transmitiendo el evento Jesucristo. Tenemos que seguirnos formando, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta qué está pensando esta cultura actual, cómo piensan los jóvenes, qué cosas son las problemáticas actuales, ¿no? Y cuando sepamos eso, seremos capaces de actualizar el dogma, ¿no? Yo a mis estudiantes en el seminario, tal vez el mismo Marcial recuerda, les decía, hacemos dogmática cada vez que nos enfrentamos a un público, por ejemplo, aymara, en nuestro caso Bolivia, ¿no? Si uno es verdaderamente responsable, tendría que conocer el mundo aymara, su idiosincrasia, su forma de percibir la cosmovisión andina, ¿no? De entender la deidad, de tener su cultura, ¿no? Es una cultura comunitaria, nada de individualismo, etc. Entonces, ¿cómo explicarles a ellos el núcleo de la fe? Cuando sabemos mucho de esa cultura, estaríamos siendo capaces de transmitir este núcleo de la fe, haciendo que esa gente en sus propios criterios comprenda este núcleo de la fe, así como los padres de la iglesia tuvieron que asumir cuestiones de la cultura grecorromana. Hoy en día nosotros tendríamos que asumir a la cultura a la cual nos estamos dirigiendo, las culturas que decía Marcial, ¿no? La cultura urbana, las nuevas tribus urbanas, los jóvenes, ¿no? Los niños que ahora nacen con el celular, nacen con formas, diríamos, de entender la vida, la realidad. Entonces, tenemos que estar con los pies sobre la tierra, tratar de explicar el núcleo de la fe sin distorsionarlo, pero sí con un lenguaje comprensible, libre de ambigüedades y actualizado, ¿no? Pienso que eso es importante. Entonces yo voy a pasar, me interesa el diálogo, lo que está escrito lo van a tener porque la presentación se las voy a pasar, pero me interesa el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erika, y ya vamos a ir definiendo una respuesta positiva, ¿no? Frente a esta pregunta que se ha planteado como tema. Es importante una teología dogmática, pero vayamos profundizando mucho más, ¿no? Y ustedes se han preguntado, se han interpelado y ha surgido una pregunta, ¿no? Entonces vamos a ir rapidito con los apuntes que tienen ustedes de los distintos grupos a formularlo, ¿ya? ¿Se animan o ya leemos nomás las preguntas?
vamos a agilizar. Algunos grupos han mandado, y 6 grupos concretamente, ¿no? Y después vamos a pasar a ver algunas puntualizaciones, quizás también en el camino ya nos hemos respondido. Bien, estos seis respuestas que hemos obtenido a través del formulario, algunos no han podido llenar, y les vamos a dar también, nos dice, los dogmas de fe son verdaderos, son verdades dentro de nuestra iglesia y deberían irse explicando para evitar distorsiones. ¿Cómo evitar a la gente sencilla el concepto de dogma? ¿Cómo hacer que la teología dogmática sea dinámica en los tiempos de hoy? ¿Cómo se enriquecería nuestra catequesis con el estudio de la teología dogmática? Si es necesaria, testimoniar nuestras creencias. ¿Cómo catequizar en la parte del aborto, como ejemplo de María, que podemos hacer en los tiempos actuales? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para considerarse un dogma? Son algunas preguntas y esta segunda parte creo ya ha surgido algunas respuestas, ¿no? Doctora, por favor. Ya, bueno, no he anotado las preguntas, entonces si me lees, por favor, Unita, o me pones el formulario, me ayudas. Ya, entonces dice, los dogmas de fe son verdades dentro de nuestra iglesia y deberían irse explicando para evitar distorsiones. En el fondo, como decía, ¿no? Los dogmas son la forma de explicar el núcleo de la fe simplemente en un lenguaje más razonable, más axiológico, libre de ambigüedades y que busca cuidar de distorsiones el núcleo de la fe. Entonces, si tenemos claro esto, entonces las personas, sobre todo nosotros católicos, debemos tratar de entender los dogmas, obviamente guiados también, fundamentados por la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, y evidentemente conocerlos y explicarlos. ¿Por qué digo esto? Porque la gente no es tonta. Miren, si alguna persona pregunta, a ver, explíqueme cómo, por ejemplo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y tú le sabes explicar, la gente lo entiende. Y le ayudas a la gente a entender muy bien realmente quién es Jesús y cuán importante es Jesús en nuestra vida, ¿no? ¿Qué quiero decir? A ver, nuevamente me remito a González Faust, o si quieren explicando la Trinidad, ¿no? A la Daria, que es otro autor, ¿no? Él dice, cuando uno entiende la Trinidad y entiende que la Trinidad especialmente es un Dios que no es solitario, sino es comunidad en su esencia y es una comunidad de amor, y entiendes que el dogma te está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, y te está diciendo que el Padre no es más que el Hijo, ni el Hijo es menos que el Padre, o que el Hijo no es más ni menos que el Espíritu, o que el Espíritu no es menos ni que el Padre ni el Hijo, sino son iguales, entonces estás entendiendo, por ejemplo, lo importante de lo comunitario, y que la igualdad no rompe, por ejemplo, las diferencias, porque el Padre es el Padre no es el Hijo no es el Padre ni el Espíritu no es el Padre ni el Hijo, por ejemplo, ¿no? Y entiendes que el fundamento de nuestra fe es un Dios comunidad y una comunidad de amor, pero una comunidad de iguales, pero una comunidad de diferentes, ¿no? Y que ser personas trinitarias, por ejemplo, creer en este Dios Trin y saber que hemos venido de esa Trinidad, nos hace ser personas, tendríamos que ser personas comunitarias, tendríamos que ser personas que nos sentimos hijos e hijas de Dios, porque somos hijos e hijas en Cristo. Es decir, toda esta comprensión de los dogmas ya en su desarrollo
¿no? En su significado, nos trae grandes enseñanzas. Saber eso nosotros, que somos catequistas, que somos agentes de pastoral, y que respondamos a las preguntas de la gente o les expliquemos estos contenidos de fe que nacen, surgen de la escritura, del evangelio especialmente, pero que son formas de decirlo de forma sencilla, cuánto bien le haces a la gente. No le enseñas solo a repetir, ¿no? Le enseñas a comprender. Y como decía San Agustín, yo quiero conocer para creer mejor. Y quiero creer mejor y creo mejor porque conozco mejor, ¿no? Entonces, fides quaeris intellectum sería en latín, ¿no? Es decir, la comprensión de la fe me ayuda a comprender mejor mi fe, ¿no? O sea, que mi fe sea más fuerte. Bueno, ¿cómo explicar a la gente sencilla el concepto de dogma? Más que el concepto de dogma, creo que es importante decirle a la gente que el dogma no es otra cosa que una forma compacta, una forma concreta, libre de ambigüedades, una forma razonable de decir lo que está escrito en la Sagrada Escritura, ¿no? Especialmente en los evangelios, ¿ya? Y que hay existen algunos, por ejemplo, los marianos, los dogmas marianos, en los cuales también se ha tomado en cuenta la autoridad del pueblo de Dios en materia de fe, ¿no? Y que el pueblo creyó que María fue inmaculada, que María fue asunta al cielo, ¿no? Que aunque explícitamente no esté en la Sagrada Escritura, la gente lo cree así, ¿no? Por ese sensus fidei también se usa en teología fundamental, ¿no? Ese sentido de fe que tiene todo bautizado, ¿no? Entonces no tengamos miedo de explicarle a la gente estas cosas. La gente no es tonta, tiene ese sensus fidei. Y van a ver cómo la gente después le nace esas ganas de conocer más de su fe, ¿no? ¿Cómo hacer que la teología dogmática sea dinámica en los tiempos de hoy? Miren, ahí entra la creatividad, ¿no? La creatividad te hace ser una persona que busque formas, ¿no? Por ejemplo, una forma linda es saber, si estamos con jóvenes, por ejemplo, saber qué piensan los jóvenes, cómo entienden su realidad, cómo entienden a Dios, cómo entienden la vida, sus problemáticas, ¿no? Entonces, crear formas creativas, ¿no? De explicar las cuestiones de fe. Yo trabajo con jóvenes en la Universidad Católica y lo que hago es responder a sus preguntas, ¿no? Me dicen, pero profe, creo que está enganchado a este tema como, por ejemplo, el aborto, que me decían, ¿no? He leído algo del aborto. Yo les explico muy razonablemente, ¿no? Que la iglesia dice no al aborto en el sentido de que se pone siempre como un principio importante la vida, ¿no? La vida humana. Al ejemplo de María, ¿no? Por ejemplo, María se juega la vida por cuidar en su seno al Hijo de Dios, ¿no? Y ella no dice, bueno, ¿qué va a decir mi esposo? No estoy casada, ¿no? Sino es una vida. Y esta vida, ya que ha sido concebida, pues sabrá, o Dios mismo cuidará de ella si es que vive, ¿no? Creo que el aborto, como dice el Papa, también es una forma muy, como una solución rápida a veces a problemas no tan fáciles, no tan rápidos, y es un compromiso muy, muy fuerte con la vida humana, ¿no? No sé, son formas de explicar, son formas de trabajo para mí dinámicas, son problemáticas sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y creo que es importante. A ver, dice aquí, ¿cómo enriquecer nuestra catequesis con el estudio de la teología dogmática? Miren, aquí les pongo algo que no he dicho, pero que es importante
recalcar, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué quiere decir catequesis o catequista? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Pueden escribirlo en el chat o abrir su micrófono y decir. ¿Qué quiere decir catequesis? ¿Qué es un catequista? No se peleen por levantar las manos digitales para abrirles el micrófono. Son catequistas. ¿Qué son? A ver, Patricia. No puedo abrir el micrófono. Ok. Hola, buenas tardes. Catequista es la persona que hace resonar el mensaje cristiano en el corazón, en la mente y el corazón de la persona. Entonces, catequesis es hacer resonar, es el ejercicio de hacer resonar el mensaje cristiano. Muy bien, muy interesante, muchas gracias, ¿no? Es como, o sea, catequista, catequesis viene así como de un boom, ¿no? Como un campanazo. Y eso es lo que el catequista hace, ¿no? Justo en el grupo que me tocó, hablábamos de la importancia de un catequista. ¿Por qué? Porque los bautizados en el mundo católico normalmente se bautizan de niños, ¿no? De niños, de bebés, de 1 año, máximo 2. Y a veces la gente lo hace por costumbre, lo hace por la fiesta, lo hace por el certificado, ¿no? Y, o sea, lo esencial de eso tendría que ser: yo bautizo a mi niño porque yo me estoy comprometiendo a hacerle crecer en la fe, formarlo, o sea, iniciarlo. Por eso se llaman sacramentos de iniciación, ¿no? Iniciarlo en la fe. Pero ¿quién hace eso? Yo he conocido poquísimos padres o padrinos que se ocupen de esa formación del niño. Diremos que en su primera comunión ya, nuevamente, ¿no? Los catequistas de primera comunión tienen que hacer resonar en este niño que sus padres no se ocuparon, el catequista de primera comunión. Pero nuevamente, ¿no? No debería ser así, solo el catequista, deberían ser sus padres que lo llevan a hacer la primera comunión porque quieren que su niño aprenda, sepa de cuestiones de la fe. Nuevamente, en la primera comunión no se ve eso. En la confirmación, quién sabe un poquito, ya el joven puede comprender, se dan nomás ahí como decisiones de fe del joven, compromisos, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de un catequista, ¿no? De hacer nacer esa fe. Pero para que ese catequista haga nacer la fe en esa persona, ¿no? Tiene que estar formado, o sea, porque la fe no es una magia, ¿no? O sea, el agüita no te da pues luces, o el óleo no te da luces. A veces se ha entendido así, ¿no? Pero la fe tiene 2 partes. La fe con la que creemos, que es un don de Dios, y la fe en la que creemos. ¿En qué creemos? Que es el contenido de nuestra fe. ¿Sí? Eso no nos da el sacramento así como por arte de magia, ¿no? Eso nos compete a nosotros. Si somos niños, a nuestros padres; si somos catequistas, nosotros; y le compete a cada persona que decide caminar en la fe. La fe no es una cuestión como que mágica y decir creo en Dios, ¿no? O sea, es importante. Perdón, Silvia, habías levantado la mano, por favor, adelante. ¿Le pueden habilitar, por favor, el micrófono a Silvia? Ahora sí. Muy bien, gracias. El catequista para mí, o sea, mi concepto es el acompañante, ¿sí? Que ayuda a introducir el conocimiento de Dios, ¿sí? El acompañar a la persona a que lo conozca para que lo ame, y básicamente la meta sería pues llegar al reino del cielo, al reino de Dios, ¿sí? Pero para esto, básicamente, pues con el conocimiento de Dios.
Gracias. Muchas gracias, Silvia. No sé si alguien más quisiera decir algo sobre el catequista o la catequesis. Creo que había más manitos levantadas. Sí, Marina, adelante. Buenas Adelante. noches, hermanas, hermanos. Según lo que ya ha hablado nuestro querido Papa Francisco, ahora se ha institucionalizado como un ministerio y ha realzado más este trabajo, este servicio que nosotros como catequistas, llegar a los niños, a los jóvenes o la catequesis de adultos, catequesis especial que llamamos, realmente es un servicio, ponernos en las manos de Dios y para dejarnos ser instrumentos, porque en ese momento de la catequesis, para poder llegar a los hermanos, no somos nosotros los que hablamos, sino que es el Señor mismo que nos utiliza. Nosotros entregamos nuestros labios, nuestras mentes, nuestro corazón, para poder llegar a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Esa sería la catequesis. Muchas gracias, Marina. Yo diría 50% nosotros y 50% Dios, ¿ya? Porque para ir a hablarle a un niño, a un jovencito, hay que formarse, hay que leer, hay que preparar tu catequesis, ¿no? Si tienes un librito, por decir, de catequesis, no vas a ir y vas a leerle al niño, ¿no? Todo esto ya está hecho y la voy a leer. No, hay que tener, por ejemplo, una metodología de enseñanza, crear formas adecuadas, ¿no? Cantos, el arte, la música, las formas metodológicas, pedagógicas, y eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces yo diría 50% nosotros, 50% el espíritu. La verdad es esa, ¿no? No sé si alguien más quisiera decir algo. Bueno, ya me está poniendo también las otras preguntitas y dice, si es necesaria testimoniar nuestras creencias, ¿cómo catequizar en la parte del aborto? Un poquito ya lo he dicho, como ejemplo de María, ¿cómo podemos hacer en los tiempos actuales? Estos temas son muy necesarios, ¿no? Y creo que es importante tocarlos también, ¿no? No hay que tener miedo. Evidentemente, siempre yo digo a mis colegas que a veces quieren poner la doctrina como implantarla en la realidad, ¿no? Yo les digo, yo siempre parto de que la realidad supera muchas veces toda doctrina. ¿A qué quiero decir? Que a veces no solo es hablar del aborto, ¿no? Sino hay que ver las problemáticas que están ligadas a esa realidad dolorosa y no podemos cerrarnos a comprender esas realidades, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre también, a pesar que la dogmática te dice hay que aplicar la doctrina a la realidad, creo yo que nunca hay que dejar de partir de la realidad de los catequizandos, de las personas con las que trabajamos, y a partir de ahí, pues, presentar esta verdad, ¿no? De la buena nueva de Jesucristo. Porque si no, a veces la doctrina no encaja con la realidad, ¿no? Entonces creo que es importante esto, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para considerarse un dogma? Miren, los dogmas los tenemos, los sabemos, ¿sí? Dogmas trinitarios, dogmas cristológicos, dogmas marianos y así, ¿no? Entonces, con Vaticano II ya no se han dado más dogmas, lo vuelvo a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque con Vaticano II, que su consigna fue volver a las fuentes, sobre todo el Vaticano II invita a profundizar sobre todo la Sagrada Escritura, y los dogmas vienen a ser entonces como formulaciones de esta Sagrada Escritura, diríamos, más compactas, más axiológicas, ¿no? Más libres de ambigüedades. Entonces, creo que es importante saber que
lo que tenemos que conocer bien y tenemos que manejar bien es la Sagrada Escritura. Y si vamos a explicar los dogmas, tiene que ser a la luz de la Sagrada Escritura y a la luz del magisterio, con una apertura siempre a la realidad de las personas a las que nos vamos a dirigir, ¿sí? Dice, ¿cómo hablarle a la gente de forma sencilla con una recta doctrina en la praxis? Aquí yo pienso que nuevamente, ¿no? Las enseñanzas de Jesús no hay por dónde perderse, ¿no? A la gente hay que enseñarle lo que enseñó Jesús a sus discípulos, ¿verdad? La solidaridad, la compasión, la misericordia, el amor al prójimo, especialmente a los que sufren. Esa dimensión orante de Cristo, a un Cristo que ha mostrado al Padre bondadoso, misericordioso, que ha hablado del Espíritu, que así se ha llenado del Espíritu, ¿no? A la gente hay que hablarle en el Espíritu de María, una mujer abierta a la gracia, desafiante, porque como mujer supo encarar como Dios le pidió que fuera su colaboradora en esta historia de salvación. Es decir, la sana doctrina está contenida en la Sagrada Escritura. La sana doctrina está clara en la Sagrada Escritura. Entremos al espíritu de Vaticano II. Los dogmas nos sirven a la luz de la Sagrada Escritura y no al revés, ¿sí? ¿Cómo hablarle a la gente de forma sencilla sin olvidar la recta? Se está repitiendo esa pregunta, perdón. Y creo que en el chat han ido escribiendo más preguntitas, no sé. A ver, dice, hace falta la formación integral de los agentes de pastoral, catequistas y evangelizadores. Yo estoy muy de acuerdo, y es lo que en el sínodo de la sinodalidad, en base a las encuestas que se hizo, la gente pide formación, ¿ya? Es como lo que sobresale en todo. Fórmennos, 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 ¿ya? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que como laicos no nos estamos formando. Y a veces solo somos, a veces somos activistas, ¿no? O sea, no, ¿para qué más formación? Tenemos que actuar. O sea, tiene que ir de la mano, ¿no? Tiene que ser una cuestión equilibrada. Nos ayuda, ¿no? Y ya les digo, o sea, uno dijera, ay, son cosas complicadas, ¿no? Los teólogos, yo no soy teólogo, soy catequista, no es así, ¿no? Creo que al haber recibido el Espíritu Santo y haberlo confirmado, Él mismo nos da esa inteligencia de la fe, ese sensus fidei, ese sexto sentido yo lo llamo, que nos permite comprender las cosas de Dios. Y ahí sí tomo el ejemplo de la hermanita que decía, estamos sostenidos por el Espíritu, por su gracia, ¿no? Entonces no tengamos miedo a formarnos, démonos tiempo para la formación, es importante, es importante. Bueno, no sé, eso es lo que les puedo decir, eso es lo que me nace decirles y les agradezco, ¿no? Por esta oportunidad. No, los agradecidos somos nosotros, doctora. Yo pienso que este tema va a dar para mucho, ¿no? Porque el concepto que es el dogma ya está hecho, ya no hay que decir nada, ¿no? Pero si miramos desde esa perspectiva que nos has presentado, ¿no? De profundizar el núcleo de la fe y actualizarlo, cambia, ¿no? Y va a ser constante. Entonces, es verdad que en la catequesis decimos, ya está el texto, ya está, solo hay que emplearlo, ¿no? Pero si vamos reflexionando, yo pienso que hay muchos temas, ¿no? Y este emerger de las culturas que se viene va a dar mucho que... Muy agradecido, doctora, por este tiempo que nos has dedicado, y estamos en este laboratorio construyendo estos temas que quizás son poco hablados, como lo había mencionado, ¿no? Pero importantes, ¿no? Siempre importantes. A nombre de Monseñor Pedro, que ha hecho llegar su saludo, y agradecerle a usted, doctora, y concluimos esta primera parte.
Gracias a ustedes, un gusto, muchas gracias. Es una alegría hablar de Dios, ¿no? Y formarnos, porque la fe tiene dos correlatos, ¿no? Es un don y es una tarea, ¿no? La tarea es seguir profundizando las cosas de Dios que nunca se agotan, nunca, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ahí nuestro técnico nos tenía que anunciar sobre la página. Estos días ya vamos a pasarles la información. Algunos no les ha llegado el correo. Vamos a solucionar este tema. Y les invitamos igual para el día miércoles, la misma hora y el mismo link, ¿no? Es lo importante que vayan viendo sus correos electrónicos. Va a ser el mismo link, como se han dado cuenta ahora, ¿no? Si alguien comparte su cuenta, va a salir el nombre de la persona, ¿no? Y nos ayuda sobre todo en prevención, porque en la virtualidad no se sabe, ¿no? Pero hay que estar preparados. Por eso, sobre todo, porque a veces entran y salen, escriben otras cosas y ya, ¿no? Pero si se registran, no hay problema. Evitamos eso. Muchas gracias a todos. Les esperamos este miércoles. El tema que se va a ir desarrollando es el tema con la doctora Carolina Bacher Martínez, hacer teología pastoral en clave sinodal, aportes del enfoque, investigación, acción participativa al método ver, juzgar y actuar. Y también mañana a las 10, más o menos, hora de Bolivia, ya se va a presentar algunas pautas metodológicas de este caminar que hemos dado, ¿no? En el sínodo de este Vaticano van a presentar el instrumento en laboris. Va a ser importante porque es otro caminar. Muchas gracias y estamos siempre atentos a cualquier consulta. Quizás el contacto del centro, doctora, que es Formación para Laicos. Sí, es el CEPROLAI, Centro de Promoción del Laicado. Ricardo Bacherer se llama, en honor a un laico realmente muy interesante, un médico, ¿no? Y bueno, está en el Facebook, estamos en el Facebook, también hay una página web que dice Centro de Promoción del Laicado, CEPROLAI, ¿no? CEPROLAI. Entonces ahí damos formación virtual también, todos los martes, de 7 a 9 de la noche, hora boliviana, y ahora estamos con formación política, por ejemplo, ¿no? Porque el laico también tiene que tener los pies sobre la tierra. Así que damos esa formación también. Y todo el año, como dijo. Todo el año, todos los meses, porque es una constante y la gente cada vez se adscribe, porque ya les he dicho, ¿no? Es como una semillita o un dulcecito así que dicen, wow, qué rico, y quieren más, y una bolsita y una caja y así, ¿no? Porque las cosas de Dios son así, ¿no? O sea, la gente se enamora de los contenidos de la fe, ¿no? Y los contenidos de la realidad también, vistos desde la fe, ¿no? Con los ojos de Dios. Muchas gracias, doctora. Y también en las presentaciones va a estar estas páginas, ¿no? Que algunos están consultando ya. Y siempre la idea es servirnos de lo que hay, profundizar y aprovechar, ¿no? Si hay ya algún trabajo, entonces entrarnos a la barca nomás. Muchas gracias y con eso finalizamos esta primera sesión de este curso, Construyendo un laboratorio de diálogo, evangelización, catequesis a las culturas originarias, modernas y de encuentro. Muy buenas noches a todos. Cuídense, por favor. Gracias, hasta luego. Desde que te conocí, detuve mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí que
escuchando tu llamada, que el servicio y la misión es de Bolivia proclamarla. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra